La noche en que el príncipe me rechazó, no lloré. No porque no me doliera. No porque fuera fuerte. No porque yo ya lo esperara. No lloré. Porque frente a 500 personas, con incienso blanco subiendo hacia la cúpula dorada del palacio de Aster, el dolor no me encontró como tristeza. Me encontró como vergüenza. Y la vergüenza, cuando nace en público, primero te quita el aire antes de quitarte las lágrimas. Todavía puedo escuchar su voz. Fría, hermosa, impecable. La voz del príncipe heredero Íñigo de Aster, alfa mayor de la casa solar, hijo del rey y promesa viva del reino. No aceptaré el vínculo. Así, sin temblor, sin culpa visible, sin siquiera mirarme el tiempo suficiente como para reconocer que yo también era una persona, y no solo una mala noticia vestida de ceremonia. Yo estaba de pie en el centro del salón del halo, con la ropa ceremonial pesándome como si me la hubieran cosido sobre la piel, y sentí que todo el reino se inclinaba un poquito hacia adelante solo para ver mejor cómo me rompía. Los nobles no hicieron ruido. Eso habría sido más compasivo. No, lo que hicieron fue peor. Respiraron. Ese pequeño movimiento colectivo, esa ola mínima de perfume, juicio y alivio, llenó el aire de una sola idea. Gracias a Dios no eligió al Omega de archivo, porque yo no era un noble de sangre alta. No era un Omega criado para sonreír en banquetes. No era hijo de embajadores, ni sobrino de generales, ni una belleza doméstica enviada para adornar herederos. Yo era Adrián de la Lluvia Baja, 27 años. Omega, archivista del registro de aromas y memorias del reino. Hijo de una encuadernadora muerta y de un cartógrafo al que el palacio jamás recordó por nombre. Había llegado al salón con una invitación oficial del Consejo de Corona. Y salí del convertido en un chisme. Pausa. Hay humillaciones que terminan cuando abandonas el cuarto. Esa no. Esa me siguió por los pasillos de mármol, por las escaleras de ónix, por el patio de banderas, por la fuente de los leones, hasta el ala baja donde se alojaban los funcionarios menores y la gente útil pero nunca importante. Me siguió en las miradas de los sirvientes que fingían no verme, en el silencio incómodo de mis compañeros del archivo, en la forma en que mi propio aroma, normalmente a papel viejo, lluvia limpia y cedro húmedo, se volvió agrio por la herida del rechazo. Sí, en nuestro reino, los rechazos formales dejaban rastro, no una marca visible. Algo peor. El cuerpo Omega se desajustaba por días, a veces semanas, como si la biología, herida en su orgullo más animal, no supiera dónde poner tanta rabia sin parecer necesidad. Me encerré en mi cuarto esa noche, cerré las cortinas, apagué el brasero, y me senté en el piso con la espalda contra la cama, todavía vestido con la túnica de ceremonia, sintiendo el peso de cada hilo dorado como si fueran manos ajenas burlándose de mí. No quería pensar en Íñigo. No quería pensar en el instante exacto en que se había acercado, la garganta tensa, la corona menor brillándole sobre el cabello negro. Y por un segundo miserable, yo había creído que iba a tomar mi mano. Porque eso fue lo peor. No que me rechazara, sino que antes de hacerlo pareció dolerle. Y esa pequeña compasión, esa vacilación microscópica, me arruinó más que si hubiese sido cruel desde el principio. Porque la crueldad clara se odia. La duda se recuerda. Música más baja. No dormí. Al amanecer me quité por fin la ropa ceremonial, y la doblé con una calma tan perfecta que daba miedo. La guardé en una caja. No la quemé. No la rompí. Nunca le he regalado a nadie el espectáculo de mis cenizas. Bajé al archivo real antes de que saliera el sol. Ese lugar olía mejor que cualquier capilla. Pergamino, cera, tinta mineral, piel curtida, flores secas entre páginas. Y polvo antiguo, no el vulgar, sino el noble, el que se posa sobre lo que ha sobrevivido. Mi trabajo consistía en registrar algo que casi nadie entendía bien, pero todos fingían respetar, la memoria aromática del reino. En Aster, el poder no se heredaba solo por sangre, se heredaba por reconocimiento. Las coronas, los salones rituales, las cámaras de sucesión y hasta ciertas puertas viejas respondían a mezclas específicas de aroma, voluntad y linaje. No bastaba con ser hijo del rey. El palacio tenía que aceptarte. Yo llevaba años organizando, traduciendo y preservando los registros de esas aceptaciones antiguas. Sabía qué reina había sido recibida por los salones y cuál había tenido que gobernar 6 meses hasta que los muros dejaron de olerle a extranjera. Sabía que príncipe bastardo fue admitido por la cámara porque el reino recordó antes su valor que su nacimiento.
Sabía también, porque los archivos siempre saben más que la política, que la casa solar estaba podrida desde mucho antes de que Íñigo me humillara. El rey Eladio llevaba enfermo casi 2 años. No se anunciaba en público, pero el palacio entero olía a medicina amarga y a final postergado. Los consejeros estaban divididos. Los duques del norte presionaban para endurecer leyes de vínculo y obligar a los omegas de oficio a servir a las casas nobles. La reina madre ya no aparecía en actos largos. Y el príncipe Íñigo. Bueno, el príncipe Íñigo caminaba por los pasillos como un hombre vestido con la idea de sí mismo. Tan perfecto que a veces parecía fabricado. Tan controlado que no quedaba claro si tenía sangre o protocolo corriéndole por las venas. Yo llevaba 2 años cruzándomelo en el archivo alto. 2 años observando cómo fingía no verme mientras venía a consultar mapas de frontera, registros de impuestos, tratados viejos y correspondencia del consejo. 2 años oliendo en él algo que jamás encajaba con su imagen pública. Miedo. No el miedo cobarde. El miedo atrapado. Como si cada vez que entraba al archivo viniera huyendo de algo invisible. Tal vez por eso, cuando la invitación al posible vínculo llegó, yo cometí el peor error de mi vida. Pensé que había visto algo verdadero. Pausa larga. La invitación no había sido romántica. Nadie en Palacio se enamoraba por correo sellado. Fue una citación del Consejo de Corona, firmada por el canciller y respaldada por el médico ritual. Compatibilidad excepcional, decía. Consideración prioritaria para estabilización sucesoria del heredero. Qué manera tan elegante de decir. El príncipe necesita un omega que no venga de una casa poderosa para que ninguna facción gane demasiado. Yo lo entendí desde el primer momento. Sabía que podía ser estrategia. Sabía que mi presencia ahí era conveniente precisamente porque yo no pertenecía a nadie. Y aún así acepté. Porque en el fondo, detrás del cálculo, había otra verdad. Íñigo y yo nos habíamos reconocido antes. No como amantes. No como destinados. Peor. Como personas que llevaban demasiado tiempo mirándose desde lugares donde no se permitía tocar nada. Él venía al archivo. Preguntaba por reyes olvidados. Por reformas antiguas. Por juicios de sucesión donde el palacio había desobedecido a la sangre. Y siempre terminaba preguntándome a mí. Aunque hubiera otros archivistas disponibles. ¿Dónde está el tomo de las regencias del viento? Adrián, ¿el mapa de consolidación del sur sigue en restauración? ¿Tú tradujiste la nota del rey Lucio sobre los herederos sin marca? Tú. No el archivista. No usted. Ni siquiera señor. Tú. Era poca cosa. Pero en Palacio, la poca cosa a veces es lo único real. Así empezó. Con preguntas. Con tardes silenciosas. Con la costumbre de encontrarlo de pie frente a mi mesa después de mediodía, oliendo a cuero, humo de incienso y esa nota secreta a tormenta contenida que solo salía cuando bajaba la guardia. Una vez, mientras revisábamos un códice de sucesión, nuestras manos se rozaron. Nada dramático. Solo piel. Pero ambos nos quedamos inmóviles. Él retiró la mano primero. Yo seguí fingiendo que leía. El aroma del cuarto cambió. Y ahí, en ese instante miserablemente pequeño, pensé. Así que no me lo inventé. Qué cosa tan peligrosa es sentir esperanza dentro de un palacio. Música tensándose. 3 días después del rechazo, el rey se murió. Así, sin poesía. Sin gran discurso final. Sin poner orden. Sin salvar a nadie con un último acto de sabiduría. Se murió en la 4ª cámara del ala solar mientras el reino desayunaba fruta confitada y noticias recortadas. Y el palacio enloqueció. Las campanas no sonaron al principio, porque la muerte real debía confirmarse con rito de eco. Los nobles empezaron a correr. Los consejeros cerraron puertas. Los mensajeros perfumaron los pasillos con romero negro, que era la mezcla oficial del luto. El archivo recibió orden de sellar todos los volúmenes de sucesión hasta nueva instrucción. Y yo, Omega sin casa, archivista humillado hacía menos de una semana, fui llamado a la Cámara del Sol muerto por orden directa del canciller. Cuando llegué, Íñigo ya estaba ahí, vestido de negro, sin corona, con la cara más pálida que le había visto nunca. Y por primera vez en días, no pude odiarlo, porque se veía exactamente como era. No como heredero, no como príncipe, como hijo. Un hijo que tal vez no había amado bien a su padre, pero al que la muerte de todos modos le estaba arrancando algo del pecho. El canciller me indicó la mesa de registros. Necesitamos el protocolo de admisión inmediata.
Yo parpadeé. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sin consejo pleno? ¿Ahora? Archivista. Me acerqué a la mesa ritual y abrí el gran libro de recepción. Ahí estaba el procedimiento que yo conocía de memoria pero jamás había visto activarse en persona. El heredero debía entrar solo a la cámara de reconocimiento, ofrecer su sangre, su aroma y su nombre. Si el palacio aceptaba, las puertas del ala central se abrirían y la corona mayor descendería 1 pulgada en su pedestal. Si no, bueno, los manuales eran muy discretos con el fracaso. Íñigo avanzó hacia la cámara. Y antes de entrar, me miró. Fue solo un segundo. Pero en sus ojos había algo tan roto que me desarmó el coraje que llevaba días afilando. Quise apartar la vista. No pude. Quise recordar el salón, la humillación, su voz diciendo no aceptaré el vínculo. Y sin embargo, lo único que pensé fue, por favor, no te caigas aquí. Entró. La puerta se cerró. Todos esperamos. El silencio en esa sala fue insoportable. No era un silencio vacío. Era un silencio observando. Como si todo el palacio hubiera contenido la respiración. Entonces se escuchó el primer sonido. Un golpe seco. Luego otro. Y luego un chillido mineral que yo conocía demasiado bien por los registros antiguos. La cámara lo estaba rechazando. Los consejeros se miraron entre sí. El canciller retrocedió un paso. Yo me puse helado. La puerta se abrió de golpe. Íñigo salió con la palma sangrando y el rostro devastado. Detrás de él, las lámparas rituales se apagaron una por una. El palacio había dicho no. Pausa. Nunca había pasado en 3 generaciones. Tal vez 4. El heredero legítimo, hijo alfa del rey, rechazado por la Cámara de Reconocimiento. Aquello no era un problema familiar. Era una crisis de reino. El canciller quiso improvisar autoridad. Los nobles empezaron a hablar todos al mismo tiempo. Algunos pedían repetir el rito. Otros exigían convocar al primo militar del oeste. Uno de los duques insinuó que la cámara había sido contaminada por presencias incompatibles, y al decirlo volteó a verme. Yo ya conocía ese tono. En palacio, cuando no podían culpar al destino, culpaban a un omega. Silencio, dijo Íñigo. No lo gritó. No hizo falta. Todos callaron. Tenía la sangre corriéndole por la mano y los ojos ennegrecidos por algo que ya no era solo dolor. Era humillación. Curioso. Ahora sabíamos los dos cómo se sentía. Se seguirá la ley antigua, continuó. Habrán los archivos de excepción. El canciller dudó. Alteza, eso podría. Abrir el archivo de excepción, repitió. Y entonces todos voltearon a verme. Claro, porque el omega del archivo, el que acababan de rechazar en público, era ahora la persona que podía abrir el capítulo de sucesiones imposibles. Qué divertida puede ser la crueldad de los dioses. Pasé 3 horas buscando entre volúmenes sellados, índices viejos y tablas de admisión residual. Mis manos no temblaban, pero por dentro yo era puro metal caliente. Íñigo no se me acercó, ni una vez. Y yo lo agradecí. Porque si me hubiera dicho mi nombre con esa voz cansada en medio del desastre, no sé si habría respondido como archivista o como idiota. Al caer la tarde encontré la cláusula. Y ojalá nunca hubiera existido. Si la Cámara rechaza al heredero de sangre directa, el reino podrá llamar al portador de memoria, aquel cuyo aroma haya sido registrado por las estancias mayores sin aspiración de trono, y cuya presencia haya sido reconocida por 3 espacios soberanos de palacio en tiempos de crisis. Me quedé inmóvil. 3 espacios soberanos. Archivo alto. Sala de mapas. Capilla de la lluvia interior. Yo había entrado a los 3 por trabajo en momentos críticos del reinado. Y los 3 me habían admitido. No por nobleza, por memoria. La letra seguía. El portador no será rey por linaje, sino por continuidad. Gobernará hasta que el reino decida si la sangre merece volver a mandar. Tuve náusea. No porque quisiera la corona. Porque comprendí demasiado rápido lo que significaba. El reino no confiaba en su heredero. Y si el consejo se enteraba de que existía una salida legal fuera de las grandes casas, me usarían o me matarían según les conviniera más. Cerré el volumen. Respiré. Volteé. Íñigo estaba al otro extremo de la sala mirándome. Y supe, por la forma en que se había quedado quieto, que ya había leído mi cara. Se acercó solo cuando los demás se retiraron un momento. ¿Qué encontraste?, preguntó. Quise decirle, nada que te importe. Quise decirle, tu reino te vomitó y ahora quiere vestirme con su culpa. Pero no dije eso. Dije la verdad. Una manera de salvar la sucesión. ¿Qué precio tiene? Lo miré fijo.
Yo. Íñigo no se movió. Ni un parpadeo. Solo ese endurecimiento mínimo en la mandíbula que siempre aparecía cuando el control se le empezaba a quebrar por dentro. Enséñame. Le entregué el tomo. Leyó en silencio. Y mientras lo hacía, la última hebra de cariño inútil que quedaba en mí se mezcló con algo nuevo. Temor. Porque entendí que un príncipe humillado, rechazado por el trono y arrinconado por nobles hambrientos, podía volverse muchas cosas. Y yo estaba a solas con él. Terminó de leer. Cerró el libro. Lo dejó sobre la mesa con una delicadeza terrible. No voy a permitirlo, dijo. Yo solté una risa sin alegría. ¡Qué alivio! Hace 4 días no me quisiste para tu vínculo. Ahora tampoco me quieres para tu corona. Mi consistencia te honra. Íñigo cerró los ojos un segundo. Adrián, no uses mi nombre como si eso arreglara algo. No lo estoy arreglando. Entonces no lo adornes. El silencio pesó entre los dos como una cuerda húmeda. Y de pronto él dijo algo que me descolocó más que el rechazo mismo. Te rechacé para que siguieras vivo. Eso me dio tanta rabia que me quedé frío. Ah, claro. Qué tierno. Nada protege mejor a un omega que hacerlo pedazos frente a toda la corte. Íñigo sostuvo mi mirada. Y por primera vez desde que lo conocí, dejó de parecer príncipe. Pareció hombre. Cansado. Asustado. Sinceramente asustado. Si aceptaba el vínculo contigo esa noche, el consejo te habría marcado como pieza del trono. No pareja. Pieza. Mi padre estaba muriendo. Los duques ya estaban negociando qué omega controlar, qué casa absorber y qué vientre volver símbolo. Si te unía a mí en ese salón, te convertía en objetivo antes del amanecer. Yo lo miré sin saber qué odiar primero, que pudiera ser verdad, o que la verdad siguiera sin absolverlo. Pudiste advertirme. Me vigilaban. Pudiste intentarlo. Y ahí sí se quebró algo en su voz. Sí. Solo eso. Sí. Sin defensa. Sin excusa extra. Y maldita sea, eso dolió peor. Música más oscura. No hubo tiempo para procesarlo. Esa misma noche el consejo intentó tomar control de la crisis. Presentaron 3 propuestas. Primera, repetir la prueba de Íñigo en una cámara secundaria, alterando condiciones rituales. Segunda, declarar regencia militar temporal. Tercera, convocar al portador de memoria, bajo tutela del consejo. Bajo tutela. ¡Qué frase tan elegante para esclavitud con velas! El canciller pronunció mi nombre ante 30 personas, como si estuviera nombrando un mueble delicado que iba a mover de cuarto. Yo seguí de pie, las manos detrás de la espalda, sintiendo como la sala se llenaba del olor grasoso de la ambición. Los duques del norte me observaban como carniceros. La alta médica real ya estaba calculando compatibilidades. Y entonces Íñigo hizo algo que nadie esperaba. Se puso de pie. Se quitó el anillo de heredero. Y lo dejó sobre la mesa del consejo. No cederé el reino a una tutela de hienas, dijo. Nadie respiró. El duque Evaristo sonrió con desprecio. Alteza, con todo respeto, el trono ya lo rechazó. Íñigo no apartó la mirada. La cámara me rechazó a mí. No les coronó a ustedes. Luego volteó hacia mí. Y frente al consejo entero, inclinó apenas la cabeza. No una reverencia completa, pero sí lo suficiente para cambiar el aire de la sala. Solicito que el portador de memoria sea llamado bajo la ley antigua. Sin tutela. Con atribución regente plena hasta segundo reconocimiento. La mitad del consejo explotó. La otra mitad enmudeció. Yo también. No porque de pronto lo perdonara. Ni cerca. Sino porque comprendí el tamaño del riesgo que estaba tomando. Si yo era nombrado portador pleno, Íñigo perdía control absoluto sobre mi destino. Perdía la posibilidad de usarme, de encerrarme, de administrar el daño. Y si yo lograba el reconocimiento, incluso podía convertirme en más que regente. Podía convertirme en rey. No por su amor, por su renuncia. Pausa. Nunca quise la corona. Hay que decir eso con claridad. No era una fantasía de Omega humillado. No soñaba con volver al salón y ver a todos arrodillados. No quería venganza envuelta en terciopelo. Quería sobrevivir. Quería conservar mi nombre. Quería volver al archivo y que el mundo me dejara oler papel en paz. Pero el reino, como suele pasar, tenía planes más inconvenientes. El ritual de portador debía hacerse al amanecer en la galería de lluvia, una terraza cerrada donde los primeros reyes sin ejército habían jurado servir antes de mandar. Nadie usaba ese sitio ya. Era viejo, incómodo y demasiado honesto. Pasé la noche en vela leyendo protocolos.
No por obediencia. Por defensa. Si iban a ponerme frente a una ley antigua, yo iba a conocerla mejor que todos esos hombres que se llenaban la boca con tradición sin haber tocado un libro en 20 años. A las 4 de la mañana llamaron a mi puerta. Pensé que sería un criado. Era Íñigo. Sin escolta. Sin insignias. Con la camisa abierta en el cuello y la cara rota por el cansancio. No debí dejarlo pasar. Lo hice. Se quedó junto a la puerta, como si supiera que ya no tenía derecho a acercarse más. Van a intentar sabotear el rito, dijo. ¡Qué sorpresa! La nobleza comportándose como nobleza. Adrián. ¿Qué? Lo vi tragar saliva. No confíes en el vino ritual. No respondas si el duque Evaristo te ofrece mediación. Y si durante la lectura del nombre alguien menciona vínculo, repite la cláusula 12. Fruncí el ceño. ¿Cuál cláusula 12? Ninguna admisión de trono podrá quedar condicionada a unión de sangre, cama o marca. Es la protección más vieja. Me quedé callado. Él siguió. La escondieron en ediciones modernas. Yo la encontré anoche en un tomo previo al reinado de Orestes. ¿Por qué me ayudas? Su sonrisa fue mínima y triste. Porque ya te fallé una vez en público. No voy a entregarte también en privado. Eso se quedó entre nosotros como una herida abierta que, por primera vez, alguien dejaba de tocar con guantes. Quise preguntarle más. Quise preguntarle por qué nunca habló antes, cuánto de lo nuestro había sido real, si de verdad pensó en elegirme alguna vez fuera del cálculo. No lo hice, porque si el amanecer me iba a convertir en pieza de una guerra, yo no pensaba entrar a ella hambriento de respuestas románticas. Vete, dije. Íñigo asintió. Ya en la puerta, sin voltear, murmuró. Si la galería te acepta, no dejes que te llamen provisional. Eso también es una jaula. Y se fue. Música ascendente. La galería de lluvia era hermosa de una manera antigua. No ostentosa. No imperial. Hermosa como las cosas hechas antes de que el poder aprendiera a presumirse. Columnas de piedra gris. Canales delgados por donde corría agua clara. Techo de cristal opaco. Un círculo central abierto al cielo. Cuando llegué, ya estaban ahí los consejeros, los duques, la reina madre, la médica ritual y medio palacio disfrazado de testigo neutral. Me hicieron avanzar al centro. Leí la cláusula de protección antes de que nadie pudiera olvidarla. Vi como dos hombres del consejo tensaban la boca. Bien, ya sabían que no iba a subir al altar medio dormido. La sacerdotisa del agua me pidió nombre. Adrián de la lluvia baja. Me pidió oficio. Archivista real de memoria aromática. Me pidió aspiración. Ahí el aire cambió. Porque esa era la trampa. Si yo decía gobernar, sonarían alarmas políticas. Si decía servir, me bajarían a criado ritual. Respiré hondo. Y respondí. Continuidad. Algo hermoso pasó entonces. Las canaletas de agua vibraron. No mucho. Lo justo. La galería había escuchado. La sacerdotisa me pidió que apoyara la palma en la piedra del centro. Lo hice. La superficie estaba fría. Luego tibia. Luego, viva. No sé cómo explicarlo de otro modo. Era como tocar un animal dormido que reconocía tu olor antes que tu valor. Empecé a oír voces. No palabras claras. Ecos. Juramentos viejos. Nombres pronunciados con hambre, miedo, cansancio, esperanza. Los reyes archivados dentro de la piedra. Y entre todo eso, una pregunta. No en lenguaje, en sensación. ¿Mandarías o sostendrías? Mi garganta se cerró. Casi me derrumbo. Porque toda mi vida me habían enseñado a servir sin esperar recompensa. Y ahí estaba el reino preguntándome si yo, justo yo, sería capaz de no repetir la violencia de los que siempre gobernaron desde arriba. Cerré los ojos. Pensé en el archivo. En los funcionarios sin apellido. En los omegas de cocina y de mapas y de curación. En los soldados que morían por decisiones de salón. En mi madre remendando libros sin que nadie supiera que sus manos salvaron tratados enteros. Y dije, sostendría, aunque me rompa las manos. La piedra se calentó. Las puertas del ala central, al fondo de la galería, se abrieron solas. Un grito colectivo atravesó la sala. La galería me había aceptado. Yo, Adrián de la lluvia baja, omega archivista, rechazado 4 días antes por el príncipe heredero, acababa de ser reconocido como portador de memoria del reino. Y eso debería haber sido suficiente. Pero el reino todavía no había terminado conmigo. Pausa larga. Los siguientes 15 días fueron un infierno vestido de protocolo. No me llamaron rey. Claro que no.
Me llamaron señoría de continuidad, custodio interino, figura de puente, voz regente. Toda palabra menos la que daba miedo. Porque si algo aprendí de la corte, es esto. Cuando el poder no puede impedirte entrar, empieza a pelear por tu nombre. Me instalaron en las habitaciones del ala media, no en las reales. Me asignaron escoltas por seguridad que en realidad informaban a 3 facciones distintas. Cada decreto que emitía debía pasar por revisión de consejo. Cada audiencia se llenaba de hombres explicándome con voz amable porque un omega técnico, sin ejército ni sangre alta, no comprendía todavía el peso verdadero del mando. Y yo sonreía, tomaba nota, archivaba sus errores. Porque subestimarme fue siempre el vicio favorito de la gente poderosa. Lo primero que hice fue abrir los registros de gasto de invierno. Lo segundo, las listas de grano retenido en almacenes privados de los duques. Lo tercero, los expedientes de vínculos forzados celebrados en los últimos 8 años. Eso puso nervioso al reino entero. Buen síntoma. Íñigo desapareció casi por completo de la vida pública. Decían que estaba recluido por luto. Mentira. Estaba reorganizando la guardia interior. Nos vimos por primera vez 8 días después del ritual, en la sala de mapas. Yo estaba revisando rutas comerciales, cuando olí tormenta contenida detrás de mí. No necesité voltear. Llegas tarde, dije. Íñigo soltó una exhalación breve. No sabía que me esperabas. No te esperaba. Sabía que terminarías viniendo. Se acercó a la mesa. Llevaba uniforme sin insignia hereditaria. Solo negro. Solo deber. Los duques del norte moverán tropas antes de la luna alta, dijo. Lo sé. ¿Lo sabes? Le mostré el mapa. Si retienen grano y cierran puentes a la vez, no buscan hambre. Buscan disturbio urbano. Quieren que la capital huela a caos para acusarme de incapaz. Íñigo me observó en silencio. Ya no hablas como archivista. Levanté la vista. Y tú ya no hueles como príncipe. Eso lo hizo casi sonreír. Solo casi. ¿Me odias? Preguntó de pronto. ¿Qué pregunta tan obscena para hacer en mitad de un golpe de estado en preparación? Seguía acomodando fichas sobre el mapa. No todo el tiempo. Su respiración cambió. ¿Y el resto? Tardé un poco. El resto, te entiendo demasiado, y eso me molesta. Íñigo bajó la mirada hacia mis manos sobre el mapa. No merecía que me entendieras. No, pero pasó. Y por un segundo, en esa sala llena de fronteras pintadas, guerras viejas y rutas de sal, sentí que lo más peligroso del reino no eran los duques ni el consejo. Éramos nosotros. Esa cosa inacabada entre él y yo. Ese vínculo que nunca existió oficialmente pero seguía oliendo a posibilidad herida. Música de conspiración. El ataque no fue militar al principio. Fue político. Más eficaz. Más cobarde. Filtraron rumores. Que yo había hechizado la galería. Que los espacios soberanos me habían reconocido solo porque llevaba años manipulando registros. Que mi aroma no era natural, sino entrenado para agradar a la piedra antigua. Que el príncipe había sido sacrificado por una facción de archivistas y omegas resentidos. Ridículo. Y peligrosísimo. El pueblo empezó a dividirse. La mitad quería darme tiempo. La otra mitad me veía como accidente. Los mercados olían a miedo. Las plazas a discusión. Hasta el pan de la mañana parecía salir del horno con ansiedad. Entonces cometieron su error. Los duques movieron hombres hacia el archivo real. Querían quemarlo. No el tesoro. No la armería. El archivo. Porque sabían lo mismo que yo. Quien controla la memoria controla la legitimidad. Cuando me avisaron, ya habían entrado por la puerta este. Corrí. No como rey. Como hijo de encuadernadora. Como hombre que sabía cuántos muertos cabían dentro de un libro quemado. La guardia interior respondió tarde. O casualmente tarde. Pero Íñigo llegó antes. Lo vi en el patio de las tintas, peleando con la furia de alguien que por fin había dejado de defender su imagen y estaba defendiendo algo real. No era elegante. No era ritual. Era brutal. Hermoso. Humano. Yo crucé entre humo y pergamino ardiendo hasta la sala de memoria central. 2 hombres ya habían abierto aceite sobre los anaqueles viejos. Uno levantó la antorcha. No pensé. Le aventé encima un tintero de fijación y el pigmento azul le explotó en la cara como un juramento maldito. El otro vino hacia mí. Yo no sabía pelear con espada, pero sí con herramientas. Le clavé en la muñeca el punzón de cuero que llevaba en el cinturón desde que tenía 16 años. Cayó gritando. Después todo fue ruido. Pasos. Acero. Vidrio roto. Y luego Íñigo.
Íñigo entrando al archivo cubierto de hollín y sangre ajena, buscándome con una desesperación tan desnuda que por fin, ya no parecía haber nadie mirando entre nosotros. Adrián, aquí, volteó, me vio entero, y en su cara ocurrió una desgracia preciosa. Alivio. Vino hasta mí. Me agarró de los hombros como si quisiera asegurarse de que el humo no me había inventado. ¿Te hirieron? No. ¿Seguro? Sí. Maldita sea. Sus manos tardaron un segundo demasiado largo en soltarme. Yo lo sentí. Él también. Alrededor seguían apagando incendios. Pero dentro del pequeño círculo que formaban nuestros cuerpos y el olor brutal a agua, tinta quemada y adrenalina, pasó algo irreversible. Ya no éramos Príncipe caído y Omega humillado. Éramos dos hombres que habían dejado de fingir que podían perderse sin consecuencias. Pausa. Esa noche descubrimos la prueba final contra los duques. No en sus cartas. En los registros del archivo que intentaron quemar. Viejos decretos de sucesión alterados. Pagos a consejeros. Manipulación de admisiones rituales menores. Y algo todavía más grave. La prueba de que el rey Eladio había intentado, meses antes de morir, reformar la ley para limitar el poder del Consejo sobre omegas de oficio. La reforma nunca se promulgó. Alguien la enterró. El sello del documento, aunque parcialmente raspado, seguía oliendo al despacho del duque Evaristo. Con eso podíamos acusarlos de conspiración contra la voluntad del rey muerto. Con eso podíamos romperles la columna política. Convocamos asamblea de piedra 2 días después. Todo el reino con derecho de voz parcial estuvo presente. Nobles, jefes de gremio, representantes de barrios, ejército, clero de agua, casas comerciales y oficios soberanos. Yo subí al estrado sin corona, sin capa real, vestido como portador. Íñigo estaba a mi derecha, sin anillo de heredero, sin más autoridad visible que su propia presencia. Leí las pruebas, una por una, sin teatralidad. No hacía falta. La verdad, cuando está bien archivada, no necesita música. Evaristo intentó desacreditarme. Dijo que yo era accidente legal, que ningún omega sin sangre real podía convertirse en sostén legítimo del reino, que Aster necesitaba fuerza alfa, no memoria. Entonces Íñigo habló, y el salón entero se inclinó hacia él, porque aún rechazado por la cámara, seguía siendo el hombre al que todos habían esperado ver coronado desde niño. He pasado mi vida creyendo que nacer primero era mérito, dijo. Y hoy digo, ante esta asamblea, que el reino estuvo más seguro en manos del hombre que ustedes llamaron error que en las mías cuando aún olía a obediencia. Ni un suspiro se oyó. Él siguió. Yo lo rechacé por miedo. Ustedes quisieron usarlo por ambición. Y aún así fue Adrián quien sostuvo el archivo, las rutas, el grano, la ley y esta ciudad mientras ustedes decidían qué nombre ponerle para no admitir que ya estaba gobernando mejor que todos nosotros. Yo sentí el pecho abrirse de golpe. No por romanticismo. Por justicia. Hay disculpas privadas que sanan poco. Hay verdades públicas que cambian la forma del daño. Íñigo volteó hacia mí. Y frente a todo el reino, se arrodilló. Sí, el príncipe heredero rechazado por el trono. El hombre que me humilló en el salón del halo. Arrodillado. No como amante. No como suplicante. Como testigo. Pido a la asamblea, dijo, que deje de llamar interino al hombre que el reino ya eligió. El silencio que siguió fue sagrado. Luego se escuchó el sonido que yo jamás olvidaré. Las puertas mayores del salón, las que solo se abrían ante reconocimiento soberano completo, empezaron a desplegarse solas. No las tocó nadie. No las ordenó nadie. Aster, el palacio mismo, estaba tomando posición. Y yo supe antes que todos. Porque olí la piedra. Olía a lluvia después de años de sequía. Música de clímax. La segunda admisión no estaba programada. Nunca lo estuvo. El palacio la exigió. ¿Cuándo eso ocurría? Según un registro viejo que yo mismo había restaurado 3 años atrás, el portador debía acudir de inmediato a la cámara central y responder solo una pregunta. Eso hicimos. Caminé hacia la cámara con el reino detrás de mí. No podía sentir las piernas. Íñigo iba unos pasos atrás. No al frente. No a mi lado. Atrás. Como había debido ser desde el principio. Siguiéndome porque por fin entendía a dónde iba yo. La cámara central era inmensa. Redonda. Viva. La corona mayor descansaba suspendida sobre el pedestal de mármol negro. No pensé quiero esto. Pensé por favor, no me destruyas. Me acerqué.
La puerta se cerró detrás de mí. Solo quedamos la corona, la piedra y yo. La pregunta no sonó en mi oído. Sonó en mi cuerpo. Si te doy el mando, ¿a quién pertenecerá el reino? Esa era la prueba real. No de sangre, no de linaje, no de fuerza, de posesión. Todos los reyes antes de pudrirse empiezan por creer que el reino les pertenece. Yo cerré los ojos. Pensé en mi madre, en los escribas, en las cocineras, en los niños del patio bajo, en los omegas sin casa, en los alfas cansados de obedecer monstruos, en Íñigo arrodillado ante la asamblea, no por mí, sino por la verdad que tardó demasiado en decir. Y contesté, asimismo, yo solo lo sostendría mientras aprende a no volver a arrodillarse ante hombres vacíos. La cámara vibró. La corona mayor descendió. No mucho, lo suficiente. Y cuando la tomé, no sentí triunfo. Sentí peso, responsabilidad, terror limpio. Me giré hacia la puerta. Y cuando se abrió, el reino entero me vio con la corona en las manos. No esperé que me la pusieran. Eso también me lo enseñaron los archivos. Algunas coronas se toman para mandar. Otras se alzan para jurar. La levanté a la altura del pecho y dije, con la voz que no sabía que tenía, no seré su dueño, pero sí su rey. Y entonces Aster se arrodilló. Todo, nobles, guardia, consejo, clero, barrios, hasta los hombres que me despreciaban porque mi olor no venía de cuna dorada. Todos, menos Íñigo. Él no se arrodilló enseguida. Se quedó mirándome, con los ojos llenos de algo que habría sido insoportable si yo no lo hubiera querido tanto alguna vez. Luego, despacio, bajó la cabeza. Y ahí entendí que no era venganza lo que sentía. Era cierre. Pausa suave. Ser rey no arregló mi corazón. Eso también hay que decirlo. Gobernar no cura humillaciones viejas. No borra una noche de rechazo. No transforma un no te elijo en siempre fuiste tú. La corona no sirve para eso. Sirve para cosas peores y más útiles. Sirve para firmar reformas, para abrir almacenes, para disolver consejos, para sacar a llenas de oficinas con sello, para devolverle al archivo su rango soberano, para prohibir que un omega de oficio vuelva a ser usado como herramienta de sucesión sin voluntad plena, para recordarle al reino que la memoria no es adorno, es defensa. Los primeros meses fueron brutales. Hubo resistencia, hubo rumores. Hubo intentos de envenenamiento político, y uno casi literal. Pero la gente común entendió más rápido que los nobles. Porque reconocen mejor a quien sostiene que a quien presume. Y poco a poco Aster empezó a oler distinto. Menos incienso de mentira. Más pan. Más lluvia. Más trabajo vivo. Íñigo renunció oficialmente al título de heredero y asumió el mando de la Guardia de Frontera, subordinado a la corona. A mí. 6 meses enteros pasaron antes de que estuviéramos solos otra vez sin crisis alrededor. Fue en la terraza del ala oeste. Atardecer rojo. Jardines mojados. Yo acababa de firmar el decreto de restitución para oficios soberanos cuando lo oí entrar. Su aroma seguía siendo tormenta contenida, pero ya no olía a jaula. Majestad, dijo. Levanté una ceja. Si me hablas así cuando no hay nadie, te aviento por la terraza. Eso le arrancó una sonrisa cansada. Qué raro se veía feliz. Qué tarde llegaba a esa cara. Se acercó solo lo suficiente para respetar mis límites. Bien, ya había aprendido algo. Vine a presentar el informe del norte, dijo. Mentira. Bajó la vista un instante. Sí, guardé el decreto. Lo observé. Entonces di la verdad de una vez, Íñigo. Bastante tarde llegaste a ese hábito. Respiró hondo. Vine a decirte que no espero nada de ti. Ni perdón, ni lugar, ni segunda oportunidad. Pero también vine a decirte que lo que sentí por ti antes del rechazo era real. Y lo que siento ahora, después de verte gobernar, ya no tiene nada que ver con necesidad ni estrategia ni miedo. Yo no hablé. Él siguió. Quizá porque si se detenía, se rompía. Te rechacé como príncipe porque fui cobarde. Me incliné ante ti como asambleísta porque ya no lo fui. Y te hablo ahora como hombre. Porque si vuelvo a callarme, voy a convertirme otra vez en alguien que no mereces ni como enemigo. El viento movió las cortinas. Yo seguí mirándolo. Tanto tiempo había imaginado ese momento. Una disculpa, una confesión, una rendición. Y ahora que estaba frente a mí, no se parecía a ninguna fantasía. Se parecía a algo mejor. A una verdad incómoda. Todavía me duele, le dije. Íñigo asintió.
Lo sé. Todavía recuerdo el salón. Yo también. Todavía hay noches en que quisiera odiarte más fácil. Su voz bajó. Hazlo, si te sirve. Negué con la cabeza. Ya no me sirve. Él alzó la vista. Yo di un paso hacia él. Solo uno. Pero tampoco te confundas. Ser rey no me volvió generoso. Solo me volvió preciso. Una sonrisa mínima tembló en su boca. Siempre fuiste preciso. Y tú siempre llegabas tarde. Eso no puedo discutirlo. Lo miré un segundo más. Y entonces, porque el destino puede ser cruel pero yo no suelo dejarle el final completo, levanté la mano y le toqué el rostro. Íñigo se quedó inmóvil, casi sin respirar. No te perdono todo, le dije. No te lo pediría. No te amo como te habría amado antes. Algo oscuro y triste cruzó por sus ojos. Luego asentó. Eso también lo merezco. Mi pulgar rozó la cicatriz mínima que tenía junto a la ceja, una que nunca le había preguntado de dónde venía. Pero, seguí, quizá eso no sea una tragedia. Él me miró como si acabara de abrirse un puente en medio del mar. No, retiré la mano despacio. No, porque lo que habría sentido por ti antes era hambre. Ahora podría ser elección. Y esa palabra, elección, cayó entre nosotros como una corona más íntima que la de la cámara central. Íñigo no me besó. Gracias a Dios. No arruinó el momento con posesión ni desesperación. Solo inclinó la frente hasta casi tocar la mía. Casi. Lo suficiente. Entonces esperaré, murmuró. Sonreí apenas. Ahora sí hueles a alguien que por fin entendió algo del reino. Música final. Más cálida. Dicen que las historias de palacio terminan cuando alguien se pone la corona. Mentira. Ahí apenas empiezan. Yo seguí siendo Omega. Seguí siendo archivista en el fondo. Seguí oliendo cuando la gente mentía. Seguí prefiriendo los libros al espectáculo. Y también seguí siendo el hombre al que un príncipe rechazó frente a todo el reino. Eso no se borra. Pero deja de definirte cuando un día te levantas, firmas una ley, abres una puerta vieja, salvas un archivo, alimentas a una ciudad y entiendes que la humillación más grande de tu vida no fue el final de tu nombre. Solo fue el último intento de otros por decidirlo. A veces, por las noches, camino solo por el archivo real. Ahora es mío y no lo es. Como el reino. Como la corona. Como el amor. Las cosas verdaderas nunca se poseen del todo. Solo se cuidan mientras estén contigo. Íñigo sigue tardando demasiado en algunas respuestas. Sigue mirándome como si todavía no entendiera del todo cómo el palacio me eligió a mí y no a él. Pero ya no me molesta. Porque yo sí lo entiendo. El reino no necesitaba al hijo perfecto del rey muerto. Necesitaba al hombre que sabía escuchar lo que los muros habían querido decir durante años. Necesitaba a alguien que no confundiera herencia con derecho. Necesitaba a alguien que hubiera sido humillado suficiente para no usar el poder como espejo. Y yo era ese hombre. El príncipe me rechazó. Sí, eso pasó. Me dejó de pie frente a todos con la dignidad hecha trizas y el pecho oliendo a herida. Pero luego el reino se cayó a pedazos. Y cuando llegó la hora de sostenerlo, él no pudo. Yo sí. Por eso, si alguna vez alguien te hace creer que un rechazo público define tu valor, acuérdate de mí. Del Omega de archivo. Del hijo de la encuadernadora. Del hombre al que no quisieron para el vínculo, pero sí para la corona. Porque a veces el amor te niega. Y la historia, con mejor gusto, te elige rey.